Carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en este pasaje. Y hace unos domingos, hermanos, por la tarde, estudiamos un tema relacionado con el Espíritu Santo. Y propiamente el título del mensaje de esa noche fue la despedida del Espíritu Santo. Y veíamos, hermanos, que a través de la palabra del Señor, en la segunda carta a los tesalonicenses, especialmente en el capítulo 2, veíamos que el Espíritu Santo en este momento está trabajando, pero que un día el Espíritu Santo va a tener que irse. Va a tener que cumplir su ministerio en la tierra y va a tener que irse. Y el mundo se quedará sin la presencia del Espíritu Santo. Bueno, pues en esta tarde, hermanos, ahora vamos a estudiar o vamos a meditar en la despedida de la iglesia. La despedida de la iglesia. Y vamos a tomar en cuenta este pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. En este momento estamos reunidos aquí con la iglesia. La definición de iglesia, de una manera muy sencilla, es el grupo de creyentes en Cristo Jesús. El grupo de creyentes en Cristo Jesús, bautizados y que están voluntariamente sirviéndoles para agrandar su reino. Voluntariamente están sirviéndole para agrandar su reino. Es el grupo de creyentes en Cristo Jesús bautizados y que juntos se reúnen para servir al Señor y agrandar el reino de Dios. Así está la definición de la iglesia. ¿Sí? Es un grupo de creyentes, pero en Cristo y que se han bautizado. Entonces, la iglesia un día va a desaparecer. Y ahorita estamos aquí como iglesia, gracias a Dios. Estamos reunidos como el pueblo de Dios también. Estamos reunidos como una familia de Dios, pero estamos como una iglesia. Y la iglesia un día ya no va a estar en el mundo. Les vamos a dejar las llaves a alguien, le vamos a dejar encargado porque nosotros nos vamos. Y no sé quién se vaya a quedar. ¿Quiénes se quieren quedar para cuidar el templo? No, ¿verdad? No queremos quedarnos. Pues hermanos, la iglesia se va a ir y va a ser una cosa muy asombrosa. Va a ser una cosa increíble porque toda la iglesia que está en todo el mundo, ahorita somos nosotros una iglesia local, allá por los bomberos está otra iglesia local, aquí de este lado en la Colonia Vírgenes está otra iglesia local, y etcétera, etcétera. Hay muchas iglesias locales, pero un día toda la iglesia, todo el grupo de creyentes en Cristo, nos tendremos que ir. Y nos tendremos que ir porque el Señor vendrá por nosotros, porque es su promesa. Y entonces eso va a ser una tremenda consternación para el mundo. Porque la gente va a estar preguntando, ¿y a dónde se fue Moy? Allá está Moy. ¿Dónde está Moy? ¿Y dónde está el hermano Isidro? ¿Y dónde está el hermano David? ¿Y dónde está? Pues quién sabe. Y la gente va a decir, es que vinieron los extraterrestres, es que los ovnis. Y va a salir Jaime Maussan y va a decir, es que ya ven, desaparecieron los extraterrestres. Pero no es los extraterrestres, es Cristo que viene por su iglesia y ya está en su iglesia. Y eso es lo que estamos esperando. Esa es la buena noticia, de que pronto nos vamos a ir de este mundo, porque es la promesa del Señor Jesucristo. Cuando el Señor resucitó, estuvo un tiempo, 40 días con sus discípulos, y los llevó al monte de los Olivos, y se despidió de ellos, y partió al cielo, y una nube le cubrió. Y dos ángeles, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, que los dos ángeles dijeron a los discípulos, a este Jesús que estáis mirando al cielo, así vendrá. Y un día el Señor va a venir. Si usted tiene en el corazón la plena certeza de que Cristo está en usted,
entonces tenga la plena seguridad de que se irá con Él cuando Él venga por su iglesia. Pero si no lo tiene, entonces póngase a pensar, porque Dios no juega con nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dijo la Escritura. Así es que lo que Dios dice lo va a cumplir. Dios se ha esperado 2000 años, fíjense bien, ya 2000 años se ha esperado, pero ya viene el momento especial de que la iglesia se va. Si usted es de Cristo, tenga la plena seguridad de que se va a ir con Él. Ahora veamos lo que dice la Escritura, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Si usted no trajo Biblia, por favor regrese a su casa y traiga una. No es cierto. Pero hermanos, compartan Biblia, ¿sí? Pero si hay que traer la Biblia a la iglesia, hermanos, ¿sí? Traigan Biblia. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levanten su mano. ¿Sí? Eso, muy bien. Ok, qué bueno. Bueno, si no trajo la Biblia, vamos a compartirla con nuestros hermanos. Pero siempre debemos de acostumbrarnos a tener nuestra Biblia. Cuando vayamos a nuestros trabajos, cuando vayamos a la oficina, cuando vayamos a visitar a un familiar, cuando vayamos a hacer la obra del Señor, siempre debemos llevar nuestra Biblia. Esa es nuestro gran libro, nuestra herramienta. No olvidemos nuestra Biblia, hermanos. ¿Sí? Siempre hay que traer la palabra del Señor en nuestras manos. Amado Nervo escribió un poema diciendo que los cristianos son los hombres de un libro. Y Amado Nervo fue un poeta y dijo que los cristianos son los hombres de un libro. Y es verdad, nuestro libro es la Biblia. Así es que hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Bien, leamos, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, motivémonos, animémonos, porque nos vamos. Porque el Señor está a punto de entrar en el mundo otra vez, ahora en una dimensión y en un aspecto totalmente diferente, y vendrá por nosotros. Porque esa es su promesa. Ahora veamos esto, hermanos. En ese capítulo aparece, en este pasaje que leemos, aparece una palabra que se ha cambiado por un sinónimo y que sirve como base de una doctrina bíblica. Es el rapto de la iglesia. La palabra rapto no aparece aquí, pero vean ustedes el versículo 17, por favor. Dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. La palabra arrebatar está relacionado con raptar. ¿Y qué es raptar? Sacar con violencia, sacar con fuerza algo. Yo recuerdo, hermanos, que allá en mi pueblo se escuchaba que luego a las muchachas las raptaban. Pasaba por ahí un enamorado y porque allá se utilizaba el caballo, pasaba en su caballo el enamorado y se raptaba a la señorita. Es decir, que la sacaba violentamente de su casa y se la llevaba. Pues el arrebatamiento o el rapto va a ser un acto violento.
¿En qué sentido violento? Que en un abrir y cerrar de ojos desapareceremos. Estaremos acá reunidos y de momento desaparecemos. ¿Y quién se queda? Pues el que no tiene a Cristo. Se va a quedar. Porque es la Escritura. ¿Sí? Ahora fíjense bien, hermanos, lo que dice el capítulo 5 de aquí de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y veamos el versículo 20. Hermanos, leamos todos juntos el versículo 20, es un versículo chiquito. Dice de la siguiente manera, todos juntos, versículo 20. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. ¿Por qué no hay que menospreciar las profecías? Porque son palabras de Dios. Y Dios siempre habla con la verdad. Nunca nos miente. Lo que Dios dice es verdad. Puede ser que se tarde, como el caso de que han pasado 2000 años y el Señor no ha venido. Pero eso no quiere decir que Dios está mintiendo. Las palabras de Dios se van a cumplir tarde o temprano, como ocurrió con el Señor Jesús. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Se cumplió? Claro que sí. ¿Se va a cumplir esta profecía de que la iglesia se va a ir con el Señor? Claro que sí. Un día, en el día menos pensado, cuando menos nos imaginemos, va a ocurrir esto. Ahora, hermanos, esto es un misterio. Porque este misterio no fue anunciado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se menciona nada de la iglesia. Algunos escritores y algunos hermanos, algunos comentaristas bíblicos han tratado de interpretar al pueblo de Dios como la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Israel como la iglesia del Antiguo Testamento, pero no es así. La iglesia es diferente. La iglesia tiene un nuevo pacto. Israel tenía el pacto de Abraham, tenía el pacto de David, pero nosotros tenemos el pacto del Señor Jesucristo, el nuevo pacto por su sangre. Y es totalmente diferente. En el Antiguo Testamento los profetas no sabían nada de la iglesia. Por eso no se menciona ni en Isaías, ni en Jeremías, ni Ezequiel, ni en Daniel, nada que tiene que ver con la iglesia, porque eso es algo totalmente diferente. Por eso, fíjense bien, hermanos, vamos al capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Perdón, es 51, no 52, 51. Primera de Corintios 15, 51 dice de la siguiente manera: he aquí, escribe el apóstol Pablo, he aquí os digo ¿qué cosa? Un misterio, un misterio. ¿Qué es un misterio? Un acontecimiento que está oculto. Un evento que está oculto. Un evento que todavía Dios no lo ha dicho. Y dice aquí el versículo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y sigue mencionando el apóstol Pablo lo que va a acontecer en ese día. Es un misterio. Lo relacionado con el rapto de la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia, es un misterio. Y eso los profetas no lo sabían, porque no tenía nada que ver con Israel. Eso tiene que ver con la iglesia, con nosotros, los que estamos ahora en el tiempo de la gracia. Es totalmente diferente. En Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, se menciona que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, sí, pero después de un acontecimiento que va a ser muy grave en la tierra, que se llama la Gran Tribulación. El Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo mencionó acerca de la tribulación, y después de la tribulación los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Vayamos a Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 2 para que veamos lo que dice la Escritura en este pasaje. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Fijémonos lo que dice aquí.
Estamos en Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y mire, por favor, ponga atención en esta frase. Y será tiempo de angustia. ¿Qué es ese tiempo de angustia? La tribulación. Y será tiempo de angustia, cual nunca, fíjense bien lo tremendo que va a ser este tiempo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense bien, hermanos, que en el versículo 2 está hablando de dos resurrecciones. La resurrección de aquellos que amaron a Dios, aquellos santos de Dios, porque dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Quiénes son los de vida eterna? Los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar después de la tribulación. Y luego van a resucitar también aquellos que están perdidos. Entonces Daniel está profetizando de esta resurrección, pero que tiene que ver con su pueblo, no tiene que ver con la iglesia. Eso fue un misterio. Lo de la iglesia es un misterio. Este es algo que nos ha sido revelado a nosotros y que para nosotros es una tremenda bendición, hermanos. La Biblia y propiamente el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 menciona que la iglesia es la esposa del Cordero. ¡Qué bendición, hermanos! Que somos un pueblo especial a los ojos de Dios. No somos cualquier cosa. Claro, en el mundo podemos decir lo que sea, pero a los ojos de Dios es algo totalmente diferente. Y un día, estaremos delante del Señor, hermanos, en una dimensión de vida completamente maravillosa y tremenda. Nos vamos a quedar, hermanos, como dice el libro, realmente con los ojos colmando, porque vamos a ver maravillas del Señor que nunca hemos visto. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, dice algo muy especial, hermanos, con una experiencia que él tuvo. Les quisiera pedir, por favor, que vayamos hasta 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice aquí en este pasaje. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue, y miren otra vez la palabra, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Vio tantas cosas tan maravillosas que le es difícil expresarlas. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a ver cosas tan asombrosas que nos vamos a quedar mudos por todo lo maravilloso que va a ser ahí, y ahí vamos a vivir por siempre con el Señor. Ahora veamos, hermanos, esta situación. Acabamos de mencionar que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar después de la tribulación y que para los profetas del Antiguo Testamento no les fue revelado este misterio, pero para nosotros sí. El concepto del rapto es un concepto del Nuevo Testamento y comienza con el Señor Jesús. Vayamos a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4, y veamos cómo el mismo Señor Jesús ya estaba iniciando este asunto. En el Evangelio de Juan capítulo 14, y vamos a leer nada más los versículos del 1 al 3, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Está preparando nuestro lugar.
Él está ya preparando ya nuestra habitación. Está colocando ahí en nuestra habitación todo lo necesario para que habitemos ahí. Y ahora veamos lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ahora miren las palabras que dice el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesús en este momento? En el cielo. ¿Dónde quiere el Señor que estemos? En el cielo. Y ahí está la promesa. Él está anunciando ya que Él desea que cada creyente, que cada seguidor de Él, estemos junto con Él. Ahora, por favor, vayamos más adelante. En el Evangelio de Juan, capítulo... déjeme ver el texto, que ya se me perdió. Eh, 14:18. Allá adelantito, hermanos. 14:18 dice el Señor. Fijémonos lo que dice este texto. No os dejaré huérfanos. ¿Y cómo termina? Vendré a vosotros. 14:18. Entonces el Señor está prometiendo que va a venir por cada uno de aquellos que son sus seguidores. Va a venir por la iglesia entonces. Entonces, esto es un misterio. No estaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ahora sí está. Entonces, lo que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses es una consolación para la iglesia. Ahora, el gran problema, hermanos, el gran problema de los teólogos, de los estudiosos de la profecía, de todos aquellos que les gusta meterse en asuntos proféticos, es ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia? Bueno, acabo de ver una página de internet, un anuncio de internet que dice que el 11 de abril de 2024 va a venir el Señor. Bueno, hay mucha gente que profetiza. Hay mucha gente que dice, en tal fecha va a venir el Señor, pero ¿quién sabe cuándo va a venir el Señor? Dice el Señor Jesús, nadie sabe la hora que va a venir, que voy a venir, nadie sabe de eso. Simplemente lo que tenemos que hacer es estar preparados. Pero miren, hay tres posturas. Usted escoge la que más le convenga, o la que crea que la Biblia lo dice. La postura de que la iglesia va a ser arrebatada del mundo después de la gran tribulación. Después. Se llama el rapto post-tribulacionista. Después de la tribulación. Es decir, que entonces la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Desde el punto de vista profético, y los estudiosos de la Biblia dicen que la tribulación va a tardar 7 años en el mundo. Va a ser el peor tiempo del mundo. Porque Dios va a desatar su ira contra el mundo. Y va a ser el peor tiempo del mundo. Como dice el profeta Daniel, cuando nunca hubo una angustia en el mundo. Entonces, la postura de que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación está basada, hermanos, fíjense bien, está basada en Mateo capítulo 24 del 29 al 31. Vayamos ahora hasta Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31. Veamos lo que dice aquí. Mateo 24 del 29 al 31. Dice así: E inmediatamente después, fíjense bien, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, estos hermanos que creen que la iglesia va a venir después de la tribulación se basan en este pasaje. Porque está diciendo en el versículo 29 que después de la tribulación van a acontecer esta situación. Va a venir el Señor y se va a llevar a sus escogidos que va a recoger mediante sus ángeles. Entonces, esta es una postura. ¿Cree usted que la iglesia va a pasar por la tribulación? ¿Cree usted que va a pasar por los 7 años de angustia y después de la tribulación? Bueno, hay quienes se basan en este pasaje. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con este pasaje? Este pasaje hay que ver el contexto. Siempre debemos de ver el contexto. Dice por ahí, y hay una frase teológica que dice que todo texto fuera de, ¿qué cosa es? Es un pretexto. Todo texto fuera de contexto es un pretexto. Ahora, ¿cuál es el contexto del Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. No fue escrito para gentiles. El Evangelio de Lucas fue escrito para gentiles. Y el Evangelio de Mateo es para judíos. Si usted se da cuenta, hay muchas citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque el Evangelio estaba demostrando que Cristo era el Mesías prometido. Esa es la razón. Ahora, ¿de quién está hablando aquí el Señor Jesús? De los santos judíos que va a venir en su segunda venida y se los va a llevar al final de la tribulación. Ese es el contexto. Bien, ahora vamos a una segunda postura. La postura de que el Señor Jesús va a venir a la mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio, va a venir aquí por su iglesia. ¿En dónde se basan? ¿En dónde se basan para decir que el Señor va a venir a la mitad de la tribulación? Bueno, utilizan un pasaje de 1 de Corintios, versículo 52 del capítulo 15. 1 de Corintios 15, 52. 1 de Corintios 15, 52. Dice de la siguiente manera, hermanos. 1 de Corintios 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, note esa frase, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es esa final trompeta? ¿Cuál es esa trompeta? Bueno, los intérpretes, los hermanos que dicen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, dicen que esta trompeta que aparece en 1 Corintios es la misma trompeta que aparece en el capítulo 11 de Apocalipsis, que es la última, la séptima trompeta. Por favor, vayamos a Apocalipsis ahora para que veamos esta situación. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y dice de la siguiente manera, el séptimo ángel tocó la trompeta. Miren, aquí está esta expresión. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, los que mencionan que la iglesia va a venir a la mitad de la tribulación, toman como base la trompeta que aparece aquí y que aparece en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Pero aquí hay un problema de interpretación bíblica. ¿Cuál es el problema de interpretación bíblica? Pues 1 Corintios 15, 52 está hablando Pablo o está escribiendo para la iglesia de Corinto. Está mencionando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Mientras que este pasaje del capítulo 11 tiene que ver con el mundo, con el juicio de Dios en el mundo. Las trompetas son juicios de Dios con el mundo. Y hay que tomar siempre en base el contexto. Entonces, ¿la iglesia se irá a la mitad de la tribulación? Bueno, usted valórelo y estudie también la profecía. Y la última interpretación, la tercera,
es que el Señor vendrá antes de la tribulación, que la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Y en qué nos basamos? En que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Bueno, pues veamos lo que dice Apocalipsis 3:10, hermanos. Apocalipsis 3:10. Ahí cerquita del pasaje que leímos hace un momento. Apocalipsis 3:10. El Señor le dice aquí a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estas palabras se les está diciendo el Señor Jesús a una iglesia. Fíjense bien la expresión del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que está dando el mensaje a las 7 iglesias. En este versículo 10 otra vez dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de prueba sobre el mundo entero? La tribulación. Y el Señor está diciendo a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a guardar. Es a una iglesia hermana. Entonces todas las iglesias van a ser guardadas, todas las iglesias locales van a ser guardadas de esa prueba que va a venir sobre el mundo. Y de tal manera que no va a pasar a la tribulación. Ahora, el consejo del Señor es que debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos para ese momento. Lucas capítulo 12, versículo 35 dice de la siguiente manera. Ahora vamos hasta el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, hermanos. Lucas 12, 35. Dice el Señor aquí. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Versículo 40, allá adelantito. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 40. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. ¿Qué debemos de hacer? Estar preparados. Hay que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Primero teniendo a Cristo en el corazón. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Gracias a Dios, entonces no hay ningún problema. Usted ya se está preparando. Ahora, hay que prepararnos en el servicio del Señor. Hay que dar buenas cuentas. Hay que prepararnos, ¿sí? Sí, deje de venir al templo. Deje de servir al Señor. Deje de orar. Deje de leer su Biblia. Viva como el mundo. Y cuando venga el Señor, entonces las cosas se van a poner color de hormiga, porque el Señor no juega, Entonces hay que prepararnos. Y ya estamos en los últimos momentos. Veamos el mundo, cómo está el mundo. Veamos la situación, veamos la realidad del mundo. Veamos cómo todas las leyes de nuestro país se han hecho un desastre, ¿sí? Perdón por la expresión que le voy a decir, pero yo no lo dije, lo dijo el presidente, lo dijo nuestro presidente. En una mañanera, nuestro presidente dijo, el Poder Judicial está podrido. Así lo dijo. Y ustedes vean la mañanera. ¿Cómo están las leyes en nuestro país? Hecho un desastre. Entonces, el Señor ya se está acercando. El Señor viene en cualquier momento. Por eso dice el versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Sí? Entonces, jóvenes, no vengan a la reunión de jóvenes, Hermanos varones, no vengan a la reunión de varones. Hermanas, no vengan a la reunión femenil, ¿sí? Queden así en sus casas viendo la Rosa de Guadalupe, Quédense ahí viendo, porque cuando venga el Señor, hay que las encuentre así, Así es que hay que prepararnos. Hay que hacer nuestro esfuerzo porque ya nos queda poco tiempo. Ya los días están contados, hermanos. Hay que hacer el esfuerzo de poder vivir bien delante del Señor. Ahora bien, ya vamos a terminar. Teológicamente hay dos conceptos. En relación con este tema, Cristo vendrá primero por sus santos
que tiene que ver con el rapto, y luego Cristo vendrá con sus santos. Primero va a venir por ellos y nos vamos a ir al cielo, y los 7 años de la tribulación van a ser 7 años de bendición allá en el cielo. ¿Por qué? Porque allá se van a celebrar 2 eventos en el cielo. ¿Cuáles son los 2 eventos? Uno es el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El Señor nos va a juzgar a todos los creyentes. Nos va a juzgar no por la salvación, sino por nuestro servicio. ¿Cuánto hicimos por Él? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto estuvimos dispuestos a darle a Él? Y nos va a juzgar por esa situación, por ese servicio. Y Él ha prometido, desde el punto de vista bíblico, dar coronas. ¿Qué van a hacer las coronas? Pues no sé qué van a hacer, pero va a ser muy glorioso. Hay 5 coronas que va a dar el Señor. La corona de justicia, la corona de vida, y etcétera, etcétera. Pero van a dar 5 coronas como premios. Por eso la Escritura dice, no pierdas tu galardón. Porque ya va a ser la premiación. Miren qué bendición va a ser el haber servido a Cristo. Y después el segundo evento va a ser las famosas bodas del Cordero, porque ahí vamos a celebrar con todos los creyentes de todo el mundo la cena del Señor, la cena del Señor. Y va a ser una cosa grandiosa. Por eso el libro de Apocalipsis dice que la iglesia se va a vestir de lino fino delante del Señor, porque se van a celebrar las bodas del Cordero. Terminando las bodas del Cordero, vendremos con Cristo al mundo. Entonces será la segunda venida. Al final de la tribulación, cuando venga el Señor Jesús con sus santos, se va a terminar la tribulación, porque Él va a venir a gobernar por 1000 años. Estaremos en el mundo por 1000 años, pero ya no con este cuerpo lleno de corrupción, con este cuerpo maltrecho, con nuestro cuerpo lleno de debilidades y de enfermedades, con nuestro cuerpo catarriento. No, ya va a ser un cuerpo glorioso. Y vamos a estar felices por 1000 años con Cristo reinando. Y después de esto, después de 1000 años, vendrá el trono blanco donde el Señor va a juzgar a toda la humanidad. Toda la humanidad. Y terminando el trono blanco entraremos a la eternidad con Cristo para siempre. Y ahí se acaba la Biblia. Ahí se acaba la Biblia. Entonces, el momento glorioso de irnos con el Señor ya se está acercando. Hermanos, ya no vengan a la iglesia. Ya no oren. Ya no prediquen. Ya no diezmen. Ya no hagan nada, ¿sí? Lleven su vida ligera, ¿sí? Al cabo no importa que venga o no venga el Señor. ¿O sí? ¿O sí importa? ¿Sí importa? Pues entonces vamos a esforzarnos. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces vamos a hacer todo lo mejor de nuestra vida. Porque si Él nos dio su sangre para redimirnos y llevarnos al cielo, no es justo en un sentido humano, de favor por favor. Porque Él nos hizo el favor de redimirnos y poner nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Va a venir entre semana los estudios? ¿Va a venir a la reunión de oración los viernes? ¿O se va a quedar a descansar en su casita? Porque el Señor ya viene, ¿eh? El Señor ya viene. Es mi deber como pastor, como su hermano en la fe, de decirles esto. Si se quieren quedar, les dejo las llaves, les dejo los papeles, les dejo las escrituras, les firmo una carta a poder para que hagan lo que quieran con este templo. Pero yo me voy. Que Dios les bendiga.